Muy bien, que el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias por poder estar, siempre tenemos que dar gracias a Dios por poder estar reunidos, por poder acercarnos a su palabra. Hay veces que nosotros damos por sentadas algunas cosas, pero deberíamos recordar todos los días que hay hermanos nuestros que anhelan tener un lugar donde congregarse. Hay hermanos nuestros que cuando se congregan deben hacerlo en secreto. Y hay muchos hermanos que no dan por sentado esto de poder acercarse a un lugar, estar junto a la familia del Señor, al pueblo del Señor y ser alimentados por su palabra. Demos gracias siempre por esas cosas. Amén. Muy bien. Seguimos nosotros en el libro de los Hechos, así que puede ir abriendo su Biblia en Hechos capítulo 1, verso 12. Y el título del sermón de hoy es Una iglesia que camina en confianza y dependencia del Señor. Una iglesia que camina en confianza y en dependencia del Señor. Nosotros sabemos que la iglesia no es una institución, una cuestión abstracta, ¿sí? No es una estructura simplemente. ¿Qué es la iglesia? Un cuerpo vivo, y es el cuerpo de los creyentes. Y es un cuerpo vivo porque Cristo es el que les da vida. Y nosotros somos la iglesia. Entonces, cuando yo digo que la iglesia camina en confianza y dependencia del Señor, es que nosotros, los discípulos de Jesús, los miembros de la iglesia, caminamos de esa forma, confiando en el Señor, dependiendo del Señor y siempre en comunión con el Señor. Y hay algo muy importante que nosotros deberíamos recordar y saber, y es que la iglesia de Jesús, los discípulos de Jesús, no caminamos solos. Él ha prometido estar con nosotros en nuestro caminar diario, en todo lo que hacemos, en las decisiones que tomamos, en los momentos felices y en los momentos más complejos, en todo momento. Nosotros tenemos esta promesa que el Señor hizo cuando Él se fue. No los dejaré huérfanos, dijo el Señor. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los días. Nosotros necesitamos recordar esto todos los días de nuestra vida. Nosotros dependemos de Él. Nosotros somos los pámpanos y Él es la vid, usando otra metáfora del Señor. La esencia del ser cristiano es que yo ya no dependo de mí, ya no dependo de mi egoísmo, ya no estoy atado a algo que me termina provocando daño, ya no soy un esclavo de la muerte, sino que yo ahora tengo comunión íntima con Dios a través del Hijo de Jesucristo y vivo esa vida. Unidos a Él, nosotros encontramos el sentido de quiénes somos realmente y el sentido de cuál es el propósito para el cual nosotros hemos sido creados. Amarle, seguirle, servirle, obedecerle, disfrutar de Él, tener comunión de Él. La iglesia del Señor es iglesia del Señor si es del Señor. No sé si se entiende. Cuando un grupo de personas que dice ser iglesia está en comunión con el Señor, es una iglesia. La condición necesaria e irreemplazable para que sea una iglesia es que los miembros de esa iglesia estén en comunión con Cristo. La verdadera iglesia es aquella que es de Cristo. El resto son otras organizaciones. No sé si se entiende. Cualquiera puede decir somos una iglesia. ¿De qué depende que seamos una iglesia? ¿De que creamos lo correcto? ¿De que practiquemos lo correcto? No, depende del Señor. Si somos del Señor y estamos unidos al Señor, todo lo otro viene, porque aquel que está unido al Señor, obedece al Señor, busca la guía del Señor, depende del Señor, y entiende que la iglesia es del Señor. Por eso el salmista decía, pueblo tuyo somos, ovejas de tu prado, vos nos hiciste a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Y esto, recordar esto, es especialmente necesario en tiempos donde hay tanta confusión. Nosotros vivimos en tiempos confusos.
A nosotros nos toca una confusión. En realidad la iglesia siempre vivió en tiempos confusos, porque la iglesia siempre caminó en contramano de la cultura, porque el hombre solo no busca obedecer la voluntad de Dios, solo busca obedecer la voluntad de Dios aquel que ha nacido de nuevo. ¿Se entiende? Entonces, no debería sorprendernos lo que sucede en el mundo. Pero es cierto, somos conscientes. Vivimos en un tiempo de confusión, en tiempos de persecución. Y sin embargo, en esos tiempos, cuanto más oscuridad hay, cuanto más confusión hay, es cuando los discípulos de Jesús caminamos con mayor firmeza y con mayor esperanza. Porque siempre sabemos que somos guiados por Él, caminamos obedeciéndolo a Él y dependiendo de Él. Ahora, decir que nosotros dependemos del Señor es una cosa. Me gustaría que nosotros leamos el pasaje de hoy pensando en eso. ¿Cómo es una iglesia que camina en confianza y en dependencia del Señor? En mi estudio del pasaje de hoy, lo que yo veo es una comunidad, una iglesia, que está en espera de la promesa del Espíritu Santo, pero aún en espera de la misión de la iglesia medio que no arrancó, están esperando ellos. Pero aunque todavía no arrancó, ya están haciendo. A ver, si yo sé que voy a hacer una pasta frola mañana, yo hay cosas que ya tengo que preparar hoy. No sé si se entiende. ¿Sí? Porque mañana no puedo ponerme a hacer todo. Hay cosas que hay que tenerlas preparadas. Y entonces los discípulos están a la espera de lo que va a suceder. Mientras espera, ellos ya están obedeciendo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y vamos a ver cómo es una comunidad que camina en el Señor, que camina obedeciendo al Señor, que camina dependiendo del Señor, que camina creyendo, confiando y dependiendo del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versos 12 al 26. Dice la palabra del Señor. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido,
para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Ahí la palabra del Señor. Vamos a dividir este pasaje en 3 partes. La primera parte va de los versículos, abarca los versículos 12, 13 y 14. Y en este primer punto vamos a ver que caminar con el Señor, seguir al Señor, requiere paciente obediencia y dependiente oración. Paciente obediencia y dependiente oración. Vamos a empezar entonces a escudriñar el pasaje. Dice: entonces volvieron a Jerusalén. ¿Quiénes volvieron a Jerusalén? Los mismos que en el pasaje del domingo anterior fueron testigos de la ascensión del Señor. ¿Qué les dijo el Señor? ¿Qué tenían que hacer ellos? Esperar la promesa del Padre. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Y a dónde se volvieron? A Jerusalén. Hicieron caso a lo que el Señor les pidió. Para mí es un detalle súper importante. Ellos se vuelven a Jerusalén y esperan. Por eso yo les puse en el subtítulo paciente obediencia. En este caso, el mandato del Señor fue: tienen que esperar. ¿Por qué tienen que esperar? Porque la misión que yo les di, ustedes no la pueden llevar adelante sin el Espíritu Santo. Así que ahora tienen que esperar. Y yo veo acá una comunidad que está dispuesta a obedecer al Señor. Y si el mandato del Señor es esperar, van a esperar. A veces nosotros nos cuesta esperar un poco. Algunos de nosotros tenemos... Vamos a ver que este es un tema que aparece en el pasaje. Algunos de nosotros esperamos demasiado y algunos de nosotros no esperamos nada. Nunca somos de esperar lo adecuado. Hay gente que dice, sí, hay que esperar. Y nunca hacen nada de esperar. Entonces nosotros vamos a ver que esta espera de la iglesia obedece, la iglesia espera, pero es una espera activa. Esperar en el Señor no es quedarse quieto. Esperar en el Señor no es ser pasivo. ¿Se entiende? Esperar en el Señor es confiar en el Señor para hacer lo que el Señor me guía a hacer. ¿De qué me guarda esperar en el Señor? ¿De qué me salva? ¿Qué error me evita a mí esperar en el Señor? Actuar movido por mis impulsos, por mi torpeza y por mi necedad, y terminar después padeciendo las consecuencias de mi error. Cuando yo actúo sin esperar en el Señor, hago lo que yo quiero. Y cuando hago lo que yo quiero, muchas veces las consecuencias no son buenas. Porque es una lotería. Que yo no busqué la guía del Señor, que yo no busqué sabiduría del Señor y que hice lo que yo quería. ¿Y voy a hacer lo que Dios quería? Y probablemente lo que yo quiero y lo que Dios quiere no vayan muy de la mano. Entonces muchas veces lo que tenemos que hacer es esperar. Y ellos volvieron a Jerusalén obedeciendo al Señor. ¿Desde dónde volvieron? Desde el monte que se llama del Olivar. Este es un detalle importante también. Monte del Olivar, o ¿cómo se lo conoce también?
Monte de los Olivos. Es un monte que aún todavía existe en Jerusalén. Si ustedes alguna vez tienen la bendición de ir a Jerusalén, me encantaría. Un lugar para visitar sin dudas es el Monte de los Olivos. Es el monte donde muchas veces Jesús se reunía con sus discípulos. Es el monte donde Jesús oró en su última noche y le dijo al Señor: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Y es el monte al cual el Señor volverá. Es el monte desde el cual Él se fue y es el monte al cual Él volverá. Zacarías 14, no lo busque, 14, 3 y 4, dice: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día, el día del Señor, sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Jesús oró su oración más tremenda en el monte de los Olivos. Jesús se despidió de sus discípulos en el monte de los Olivos. Jesús vuelve al monte de los Olivos, un lugar físico, el lugar visible. Nuestro Señor volverá y volverá en cuerpo, volverá de forma visible. Por eso dice la palabra: todo ojo le verá, pero volverá a ese lugar, al monte de los Olivos. ¿Dónde quedaba el monte de los Olivos? Dice, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Qué significa camino de un día de reposo? ¿Qué no se puede hacer en el día de reposo? Nada. No se puede trabajar. Pero algunas cosas sí están permitidas, ¿sí? Pero hay límites claros. Hay un mandamiento. El día del reposo es un mandamiento. Aquellos que tienen una comprensión de la Biblia desde una teología del pacto entienden que el día de reposo nuestro hoy es el domingo. Es nuestro día que está consagrado al Señor. ¿Por qué no trabajaban los judíos ese día? Porque era un día que tenían que dedicar al Señor. ¿Cuál es el principio que hay detrás de eso? No todo en la vida es hacer plata, no todo en la vida es... Necesitamos reposo y necesitamos confiar en el Señor. Y decir, yo necesito este tiempo, necesito comunión con el Señor. Entonces había como reglas muy claras. ¿Cuánto se podía caminar en un día de reposo? 1200 metros. Nada más. O sea, el Monte de los Olivos está de Jerusalén a 12 cuadras. Las cuadras de acá son 100 metros, 12 cuadras. Cerquita. Un ratito, 15 minutos de caminata. Ahí cerquita. Y ahí cerquita ellos estaban y de ahí se volvieron a Jerusalén para obedecer al mandato del Señor. Entonces ellos acá, nosotros los vemos, que están en el lugar donde el Señor se despide de ellos. Después que ellos se van, los ángeles le hacen la promesa de que el Señor, así como lo vieron irse, así volverá. Pero el mandato del Señor era, ustedes ahora tienen que esperar. Tienen que esperar la promesa que yo les hice. Y esperar fue una muestra, una evidencia de que ellos estaban dispuestos a obedecer. Ahora, esa espera es una espera que obedece. Es una espera que hace lo que el Señor manda hacer. Por eso sigue el pasaje diciendo, y entrados en la ciudad, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos son los discípulos del Señor, los apóstoles del Señor. ¿Dónde se juntaban ellos? En un aposento alto. La iglesia, en los primeros tiempos, se reunía ¿dónde? Los sábados en el templo. Y los domingos, después de esto que nosotros vamos a ver, los domingos se empezaron a reunir en casas. ¿En qué parte de las casas? Porque eran bastantes. En
los aposentos altos. En la arquitectura judía en esa época, uno tenía una casa y arriba tenía como una terraza. Y a esa terraza se accedía desde una escalera que estaba afuera de la casa. La casa en sí era para la familia, pero cuando uno recibía gente, etc., lo hacía en ese aposento alto. ¿De quién era la casa? No sabemos. Algunos piensan que este aposento alto donde se reunían los discípulos es el mismo aposento alto donde el Señor celebró la cena. La palabra de Dios dice que el día de la última cena Él lo celebró en un aposento alto. Lucas usa otra palabra, distinta de la que usa en el Evangelio, así que no sabemos si es la misma. Es probablemente la casa de María, la madre de Juan Marcos, que prestó su casa para que la iglesia se reuniera allí. No era un lugar donde los discípulos vivían, era un lugar donde los discípulos se reunían. ¿Para qué? ¿Cómo ellos hicieron caso al mandamiento del Señor? ¿Cómo se veía en ellos esa obediencia al Señor? ¿Qué hacían? Y ahí está, ¿qué dice? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Esperar muchas veces tiene que ver con orar, o siempre tiene que ver con orar. Porque el cristiano ora, ¿cuándo? Cuando tiene problemas. Cuando tenemos problemas, ahí tenemos que orar. Si no tenemos problemas, bueno, no es necesario orar. ¿No es cierto? Orad sin cesar, dice la palabra. En todo tiempo oramos. En todo tiempo oramos. Pero en este caso especial, esa oración era una oración que estaba obedeciendo al mandato del Señor. Ellos han recibido un mandato, han recibido una misión. Y el mandato es, esperen a recibir la capacidad de hacer lo que yo les pido que hagan. Porque la capacidad no está en ustedes. Pero confíen porque yo les voy a dar esa capacidad. Porque la tarea que ustedes tienen que emprender no es una tarea humana. El hombre está llamado a glorificar a Dios, a reflejar la imagen de Dios en él. Ahora, en el hombre que no conoce a Dios, que no sigue a Dios, que no es un hijo de Dios, esa imagen está dañada. Un hombre que no ha nacido de nuevo no puede reflejar a Dios. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? ¿Qué nos llama el Señor a ser nosotros de Él? Sus testigos. ¿Cómo somos sus testigos? Reflejando su imagen. Esa imagen es la que se está renovando en nosotros. Dios está obrando en nosotros. Pero eso es algo que nosotros no podemos hacer. Es una obra del Espíritu Santo. Entonces nosotros no podemos pretender hacer algo que solo Dios puede hacer. Y ahora vamos a ver lo que pasa con Judas, por eso, y tiene que ver con Judas. Fíjense entonces, caminar con el Señor requiere paciente obediencia y dependiente oración. La paciencia se muestra obedeciendo. Obedecer a veces es ser paciente, o en realidad siempre es ser paciente. Porque a veces, ¿qué pasa cuando Dios obra? Los seres humanos tenemos la tendencia a nunca estar conformes. A veces Dios va muy rápido para nuestro gusto, a veces Dios va muy despacio. ¿Cuándo tenemos que ser pacientes? Siempre. Siempre. Entender que los tiempos son los tiempos de Dios y que Él hace las cosas en el momento adecuado y entonces está bien. Entonces, cuando yo soy paciente, estoy demostrando que dependo de Dios. Cuando yo soy obediente, estoy mostrando que dependo de Dios. Porque si algo caracteriza a la iglesia del libro de Hechos, no importa de dónde, no importa quién sea, no importa si es Pablo, si es Pedro, si es Esteban, no importa si es la iglesia en Antioquía, no importa. Pero si algo caracteriza acá a todo lo que nosotros vamos a leer en el libro de Hechos, desde el primer capítulo hasta el final, es que es una iglesia que está dependiendo de Dios todo el tiempo. El llamado principal de nosotros como iglesia es ese, depender de Dios, depender de Dios. Ahora eso no se logra con
poner un cartelito, somos la iglesia que depende de Dios. O de decir a la mañana, oro y digo, Señor, yo dependo de vos. Como desligándose de la responsabilidad. Depender de Dios es ser paciente, orar y estar dispuesto a obedecer en los tiempos de Dios. Los discípulos muestran la expectativa que ellos tienen mediante su esperanza, mediante su fe, orando juntos, unánimes. Es importantísima la palabra unánimes. La palabra unánimes debería caracterizar a la iglesia, siempre. ¿Qué significa unánime? Un ánimo, un deseo, una voluntad. ¿Cuál? El del Señor. Seguir la voluntad del Señor, honrar al Señor. Porque si de nosotros depende, todos nosotros tenemos ideas distintas acerca de cómo deberían ser las cosas. Y no está mal. A algunos les gustaría pintar esta pared de verde y a otros les gusta más el rosita y a otros les gustaría pintar un caballo blanco del Apocalipsis ahí. No le gustaría a nadie eso. ¿Y está bien que tengamos gustos distintos? Está bien que tengamos gustos distintos, pero ¿qué debería guiar nuestros gustos o nuestras decisiones? Querer honrar al Señor, querer buscar la voluntad del Señor. Cuando nosotros ponemos la voluntad del Señor y subordinamos nuestros gustos y preferencias personales a eso, ahí estamos unánimes. Y entonces, alguno lo hará de una forma y otro lo hará de otra forma. Pero estamos unánimes porque todos queremos honrar y glorificar a nuestro Señor. ¿Qué querían y qué deberíamos querer nosotros como iglesias? Cumplir el mandato del Señor. Todos nosotros. Perseveraban unánime en oración y ruego. Y miren otro detalle también que hay ahí en este pasaje. Se nombra a todos los discípulos, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe. Hay un tema ahí que es el tema de los nombres. Si alguno después lo quiere mirar, los nombres son complicados a veces en la Biblia, porque se hace un listado de nombres y dice, estos eran los 12. Y después hay otro listado y no es el mismo. Una forma, algo que nos tiene que ayudar a entender esto está más adelante. ¿Cómo era? Fíjense, había 2 discípulos del Señor que eran candidatos a reemplazar a Judas. El primero, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? Él dice José, ella dice Barsabás, pero son la misma persona. José, llamado Barsabás, apodado Justo. Era muy común que la gente tuviera varios nombres y que se los llamara por distintos nombres. Y entonces por ahí a veces en algún Pablo era Saulo. Y entonces, y son la misma persona. Y no es que Pablo era Saulo y cuando se convirtió Dios le cambió el nombre. Cuando Jesús le cambia el nombre a Pedro, ¿no? En realidad no se lo cambia, le agrega un apodo. ¿Cómo se llamaba Pedro? Simón. Y él le cambió el nombre. ¿A cómo? A Pedro. ¿De dónde viene Pedro? Petros, piedra. ¿Y cómo más se le decía? Cefas, que significa piedra en hebreo. Porque encima eran una comunidad donde donde se hablaban varios idiomas. Y entonces, ¿se entiende ahí el dilema? Bueno, entonces están los discípulos. ¿Se entendió eso? Los discípulos están todos reunidos ahí, pero hay más gente. ¿Quiénes más están? Las mujeres, todas las mujeres que acompañaron a Jesús, Susana, varias mujeres, María Magdalena. Jesús entre sus discípulos, siguiéndolo, había muchas mujeres. Algunas de esas mujeres incluso tenían esposos con altos cargos y ayudaron y colaboraron en el ministerio. ¿Quién más está? María, la Madre del Señor. ¿Lo acompañó María durante su ministerio? Sí, María tenía su casa, pero muchas veces
hay una época, hay un lugar en el que Jesús está predicando y los discípulos le dicen, Jesús, ahí afuera están tu madre y tus hermanos que quieren verte. ¿Sí? Importantísimo lo que dice después, pero vemos a María cerca. Y otro detalle, María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Los hermanos de Jesús, ¿qué pensaban de Jesús? Que estaba loco, que Jesús no creían en Jesús. Los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Para ellos Jesús era un hombre común y corriente. Ahora Jesús reclamaba ser el Mesías, reclamaba ser el Hijo de Dios, reclamaba ser Dios mismo. Y ellos dijeron, ¿quién? ¿Este? Si eran hermanos mayores o hermanas mayores, yo le cambié los pañales, este es el Hijo de Dios. Varias veces. No, hay una parte en la que Jesús está predicando y sirviendo y hay tanta gente y no para y viene gente. Mira, tengo mi hijo enfermo, vamos a orar. Y el Señor sana y no come. ¿Y qué piensan hacer los hermanos? Dicen, vamos a agarrarlo, lo agarramos y lo llevamos de prepo porque este está loco. Eso creían los hermanos del Señor. ¿Y dónde están ahora? Ahora son discípulos de Cristo. Esos hermanos que eran escépticos respecto a Jesús, lo terminaron llamando Señor. Es más, en la Biblia nosotros tenemos 2 cartas escritas por hermanos del Señor, que son la carta de Santiago y la carta de Judas. Esos 2 eran hermanos de Cristo. ¿Cómo llegaron ellos a ser creyentes? Porque fueron testigos de su resurrección. Porque el loco ese, no quiero ser, pero ese que ellos decían, lo vieron morir, pero también lo vieron resucitar. Y le fueron abiertos los ojos y entendieron, realmente era el Señor, realmente es el Mesías. Y ellos, que probablemente eran mayores al Señor, terminaron convirtiéndose en sus seguidores y en sus siervos. Fíjense, la iglesia, ese grupo inicial, está compuesto por un montón de gente. Los discípulos, las mujeres e incluso los que eran familia del Señor. ¿Qué vemos nosotros? 3 actitudes que observamos y que deberíamos imitar en los discípulos que esperan la promesa del Señor. La primera, obediencia. Creerle a Dios es estar dispuestos a creer en que lo que Él nos ha prometido y lo que Él nos da como mandamiento es siempre lo mejor para nosotros. Lo que Dios nos pide hacer a nosotros es lo mejor para nosotros. Por eso la palabra de Dios dice que sus mandamientos no son gravosos. Obedecer al Señor es ser pleno, es entender el propósito de nuestras vidas y es saber que lo que Dios quiere que nosotros hagamos es siempre lo mejor, porque Dios es bueno, siempre bueno. Él es el parámetro de lo que es bueno y lo que no. Porque a veces nosotros pensamos en obedecer al Señor como si fuera una carga. Nunca obedecer al Señor es una carga. Obedecer al Señor es realmente ser bienaventurados, ser felices, caminar en la voluntad del Señor. Néstor hoy nos leía el Salmo 119 y el salmista dice, yo fui humillado y eso a mí me resultó una enorme bendición ahora, porque yo no camino como los otros que caminan confundidos y en su maldad. Para eso fue necesario que yo fuera humillado, reconocer mi humildad. Pero tus mandamientos, Señor, me dan vida. El Salmo 119 es precioso. Cuando uno lo va leyendo, tus mandamientos son como la miel del panal, tus mandamientos son la luz. Los mandamientos del Señor, lo que el Señor nos manda hacer, es lo mejor para nosotros. Cuando nosotros entendemos eso, nuestra perspectiva de la obediencia cambia totalmente. Obedecer al Señor, ponerme bajo su guía y su autoridad,
Es lo mejor que me podría pasar. Vivir bajo los mandamientos del Señor es la mejor manera de vivir para el hombre. Vivir fuera de los mandamientos, renegar de ellos, no querer obedecer al Señor, no tiene otro final que la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Pero no en el sentido de que Dios dice, haceme caso. Y si no te gusta, haceme caso igual. Porque si vos no me haces caso, yo te mato. No es así. Dios dice, obedézcanme, oigan mi voz, sean sabios, caminen conmigo. Y si ustedes caminan conmigo, van a experimentar la bienaventuranza de ser mis hijos, de caminar conmigo y de entender para qué yo los hice. Y los hice para que me conozcan, para que me disfruten, para que sean testigos míos. Obediencia, paciencia. Ya dijimos, ¿no? A veces nosotros no somos pacientes. Le queremos decir a Dios cuándo y cómo tiene que hacer las cosas. Y obviamente algo que vemos aquí es precioso y que debería caracterizar siempre a la iglesia del Señor es la oración. La oración. Nunca, nunca, nunca oraremos demasiado. Nunca. Mientras nosotros esperamos y somos pacientes, oramos. Porque la oración nos pone en una situación de dependencia de Dios. Cuando yo oro, yo le digo a Dios, yo dependo de vos, yo busco tu voluntad, yo busco tu guía. Y yo no quiero hacer lo que a mí se me antoja. Yo quiero, Señor, reconocerte en todos mis caminos. Yo quiero que mis decisiones sean encaminadas por lo que vos me decís. Porque quiero vivir tu voluntad. Y oramos por sabiduría, oramos para tomar las mejores decisiones, oramos para actuar conforme a la voluntad del Señor. Orar es depender y actuar en dependencia de la voluntad del Señor. No es pasividad y desidia, es sumisión. Orar no es ser pasivo. Doy un ejemplo burdo. Necesito trabajo. ¿Qué voy a hacer? No, me voy a encerrar toda la mañana en la pieza a orar. Voy a orar y voy a buscar. Voy a tirar currículum en todos lados. Pero voy a orar. Voy a querer honrar al Señor. Y si de repente yo oro y me ofrecen un trabajo en un lugar que no honra al Señor, voy a decir que no, porque yo oré y yo estoy buscando la voluntad del Señor. Entonces, orar no es pasividad, es obediencia. Segundo punto, versículos 15 al 20. Caminar con el Señor implica también confiar en su sabiduría, soberanía y tener temor de Él. En aquellos días, o sea, mientras estaban orando, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, como 120. Importante acá, el número 12, el número 120. El número 12, ¿qué significa? En la Biblia, plenitud, perfección. Jesús dijo, ¿cuántos apóstoles Él escogió de entre todos sus discípulos? 12. Y era necesario que fuera así, 12. No porque si eran 13 iba a estar mal, sino porque ahí hay un mensaje que el Señor quiere dar, ¿no? Y por eso acá se nombra ese número 120 también. Y dijo Pedro, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, no haya quien more en ella, y tome otro su oficio.
Ahora, mientras esperan los discípulos la promesa del Señor, se preparan para lo que ha de venir y no permanecen pasivos. Y Pedro es el que toma la iniciativa de hacer lo que es necesario hacer. ¿Qué falta en la iglesia? Un apóstol. Hay un apóstol menos. Y acá dice lo que pasó con Judas. ¿Saben la historia de Judas, verdad? Judas vendió al Señor. Fue delante de los fariseos y les dijo: ¿qué me dan si yo traiciono a Jesús? 30 monedas de plata. Dale, vamos. Él aceptó las 30 monedas de plata, traiciona al Señor y después ¿qué hace? Se da cuenta que ha cometido un error. Y va y les dice: no, suéltenlo, les devuelvo la plata. Y los fariseos le dicen: ya está. No. Y él arroja ese dinero delante de los fariseos y se va y se suicida. ¿Cómo concuerda el relato de Hechos? Hechos nos agrega algunos detalles más. ¿Qué hicieron los fariseos? Se suicida Judas. Probablemente cuando lo bajaban o se cayó o lo que sea, se cayó y fue una escena muy fea, ¿sí? Se cae, se revienta, dice Judas. Queda un lugar horrible, una escena tremenda. Tremendo como termina Judas. Tremendo. Y entonces los fariseos dicen: esta plata es plata de sangre, esto. Y van y compran el campo donde Judas se suicidó. ¿Cómo se llama ese campo? Acéldama, campo de sangre. Lugar terrible, un lugar maldito. Quedó un lugar maldito. ¿Por qué? Porque Judas mismo estaba maldito. Así que, pero lo que dice Pedro, y que es llamativo, es que lo que sucedió con Judas era necesario. Ya estaba planificado. Y entonces Pedro, ayer hice un ejercicio yo. Le leía a Julia un versículo. Abran Salmo 41, 9. Y no es el versículo que está citando Pedro acá. Salmo 41, verso 9. ¿Lo tienen? Salmo 41, versículo 9. Yo no le dije que estaba leyendo, dónde estaba el pasaje. Le leí el pasaje. El pasaje dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. El que comía el pan conmigo me traicionó. Y yo pregunté: ¿de quién está hablando? Ah, el que comía el pan. Judas. El Señor dijo: el que me traiciona va a comer conmigo, va a mojar conmigo el pan. Y fue Judas el que lo hizo. Y Salmos está escrito ¿cuánto? Cientos de años antes de que esto sucediera. Y lo mismo está escrito en el Salmo 69, 25, que dice: no lo busque, porque es lo que cita Pedro. Pedro está citando acá el Salmo 69 y dice: sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. O sea, el lugar de él sea maldito. Judas, por su traición, por su apostasía, por lo que él hizo, por darle la espalda al Señor y traicionarlo, recibió sobre él la maldición. Y el Salmo 109, 8, de ahí saca el otro versículo, dice: sean sus días pocos, tome otro su oficio. Ahí estaba vaticinado que Judas iba a traicionar al Señor y que Judas debía ser reemplazado. Porque los discípulos, el Señor dijo, tenían que ser 12. Mientras yo pensaba en la historia, piensen en Judas. Pedro dice: él era contado con nosotros. Tenía parte en este ministerio. Yo pienso en Judas, que es trágico lo que sucedió con él. Ayer hablábamos con Bruno de este pasaje de hoy y marcábamos el contraste entre Pedro y Judas. ¿Quiénes fallaron al Señor? Ambos. Y la reacción de uno y de otro fue distinta. Pedro se arrepintió y se volvió al Señor,
Y lo vemos aquí siendo líder. Él es el que toma la iniciativa, él es el que dice, bueno muchachos, mientras esperamos la capacidad que el Señor nos va a dar, hay cosas que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Oremos, busquemos la guía de Dios. Y acá dice la Escritura, movido por el Espíritu ya, Pedro. La Escritura dice, era necesario que Judas fuera traicionado. No se lamenten más de lo que pasó con Judas. Judas dio la espalda al Señor. Seguramente los discípulos se sorprendieron de eso, porque Judas caminó con ellos. 3 años caminó con ellos y sirvió al Señor con ellos. Y la Biblia nos dice que alguna vez Judas dijo de una mujer que fue y lavó los pies del Señor y lo ungió con aceite. Judas dijo, qué desperdicio, esa plata se podría usar para los pobres. ¿No? Y luego decimos, mirá Judas, decimos nosotros. Pero en realidad no hay tanta evidencia en la Biblia de que Judas fuera más pecador que los otros. Porque los otros también se pecaban. Pecaban. Hay una parte donde los discípulos van y los rechazan y van y le dicen al Señor, Señor, ¿no querés que mandemos fuego que caiga y consuma la ciudad? No. Pedro le dice, Señor, que yo no voy a permitir que te maten. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Hay otros 2 que mandan a la madre y la madre dice, Señor, ¿podrá ser que cuando vos estés en tu reino mis 2 hijos se sienten al lado tuyo o como que sea? Todos los discípulos eran imperfectos. ¿Cuál era el tema? Judas no era un discípulo del Señor, no lo seguía. Ahora fíjense, es muy fácil decir los fariseos no eran discípulos del Señor, porque los fariseos lo confesaban abiertamente y decían, este está loco, este sirve a Satanás, hay que matarlo, lo mataron al Señor. Pero Judas estaba con él. Por eso Pedro dice, este que era parte de nosotros, ya era necesario que nos demos cuenta de que en realidad no era parte de nosotros. ¿Se acuerdan, no? 1 Juan. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Yo pienso en Judas y pienso en esta tragedia de Judas, de haber caminado 3 años con el Señor y no haberle conocido. No lo conoció. Pero hay una misión que la iglesia tiene que cumplir. Y la misión que la iglesia tiene que cumplir tiene que ser cumplida por hijos de Dios, a quienes Él dé su Espíritu. Y entonces fue necesario que el Señor hiciera evidente que Judas no era uno de los llamados. En este caso fue necesario. Aunque era contado con los discípulos y tenía parte en el ministerio, no era. Me llama la atención la frase, con el salario de su iniquidad. A él le pagaron por hacer algo malo. Con eso se compró el campo donde él muere. Y otra vez me viene a la memoria ese versículo. La paga del pecado es muerte. No hay otra consecuencia. Judas le dio la espalda al Señor. Judas traicionó al Señor. Y me llama la atención poderosamente esto. Pedro dice, era necesario. Ya estaba escrito. Iba a pasar. ¿Qué nos corresponde hacer a nosotros ahora? Que alguien tome su sitio. Porque la misión tiene que seguir. La iglesia debe seguir. Y nosotros tenemos que confiar en la sabiduría de Dios, en la soberanía de Dios. Y al ver lo que le pasó a Judas, ¿qué tenemos que hacer? Temer. Por eso Pablo dice, mírese cada uno a sí mismo. No sea que pensando estar firme, caiga. El ejemplo de Judas a nosotros debería servirnos como una advertencia. Judas no era cualquiera. Judas no era un enemigo de Dios. Judas parecía ser un discípulo. Hasta podría ser fácil para nosotros. Y es fácil. A veces uno en las redes sociales pierde tiempo y aparecen. El otro día apareció un video de un tipo que
que decía, ¿cómo decía? Pedía plata. El tipo pedía plata. Y decía que andaban secos porque no tenían fe. Entonces que pusieran, que vinieran al altar y sembraran semilla y Dios les iba a dar mucho. Para nosotros es fácil discernir que esa persona no predica la palabra de Dios. Y es cierto, no predica la palabra de Dios. ¿No? Leí el otro día un testimonio de un pastor que tenía que tomar un vuelo y no sé qué pasó y se atrasó el vuelo, se tuvo que quedar y al otro día iba en el taxi de vuelta al aeropuerto y el taxista le pregunta: ¿y usted a qué va a esa ciudad? No, dice, yo soy pastor y voy a predicar. Ah, dice, ¿y qué piensa de tal pastor? De T.D. Jakes. ¿Lo conocen? Esto pasó en Estados Unidos. T.D. Jakes, un morocho, sin vergüenza. Sí, no es un... Y yo le dije, dice, que él no predicaba el verdadero evangelio, que era un ladrón. ¿Y qué hice? Aproveché y le prediqué cuál era el verdadero evangelio. Nosotros tenemos, cuando alguien no predica el verdadero evangelio, no podemos decir, no, Judas no era del Señor. Judas no era del Señor. Pero nosotros también tenemos que tener temor. Tenemos que tener temor. Cuando nosotros vemos a hombres que afirman traer la palabra del Señor y a todas luces no están predicando la palabra del Señor, debería a nosotros producirnos temor. Producirnos temor. Pablo mismo dice alguna vez, o Pedro ese que dice, no sea cosa que yo, habiendo sido heraldo de salvación para otros, termine sin haber acabado la carrera. Judas, lo que pasó con Judas a nosotros nos tiene que inspirar temor, pero también nos tiene que inspirar confianza. Porque Dios permitió que así fuera, Dios permitió que así sucediera, y Dios es soberano y Dios es sabio. Ahora, lo que hizo Judas era necesario, y Dios, a través de lo que hizo Judas, obró. Creo que ya lo mencioné. El otro día leía un libro acerca del sufrimiento. Y algo que me sobrecogía, una idea que me sobrecogía. ¿Qué es lo peor que el hombre puede hacer? ¿Cuál es el delito peor que el hombre podría haber cometido? No hay nada peor, ni lo que hizo Hitler es peor que haber tomado al Hijo de Dios, haberlo blasfemado, golpeado y crucificado y muerto en una cruz. No hay nada peor, no hay nada más horrible, no hay nada que merezca una pena mayor. Y sin embargo, a eso Dios, eso horrible, lo transformó en algo precioso, porque ese gesto de Dios es nuestra salvación. Entonces Dios, la traición de Judas era necesaria para que Dios cumpliera con el propósito de Él, que era salvarnos por medio de la cruz de Cristo. Ahora, esa traición de Judas, formando parte del plan de Dios, no exime a Judas de responsabilidad. Judas sigue siendo responsable. Por eso dice Mateo 26, 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Que todo forme parte del plan de Dios y que Dios use nuestra maldad para sus propósitos buenos, no nos exime a nosotros de responsabilidad. Entonces Pedro se levanta y se para y le dice a la iglesia: iglesia, lo que pasó es tremendo, pero Dios lo permitió, porque Dios es soberano. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Confiar en que lo que Dios hizo está bien y hacer lo que Dios nos pide que hagamos. La palabra de Dios se cumple, se va a cumplir. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Ahora, cuando yo pienso en Judas y su final terrible, tan terrible que todo el mundo se enteró,
Eso tiene que haber producido un impacto tremendo en Jerusalén. Miren, él tenía 12 discípulos, 11 están ahí esperando. Todavía no estaban ahí medio guardados, ¿no? Esperando. Pero ese que lo traicionó, miren cómo terminó. Se suicidó, murió de una forma horrible, horrible, horrible. Trajo sobre sí la maldición. Colgado en un madero, maldición. Suicidio, maldición. Tremendo. El final de Judas. Ahora, la tragedia más terrible en la vida de Judas no fue haber muerto. La tragedia más terrible fue haberle dado la espalda al Señor. En estos versículos, ¿qué veo yo? Que necesitamos confiar en la soberanía de Dios, porque nada de lo sucedido escapa al control de Dios. Siempre son sus propósitos los que se cumplen. Una iglesia que camina con el Señor, camina confiando en los propósitos del Señor. Y sabe que si Dios permitió una cosa u otra, está bien. Y Dios, incluso aunque a nosotros nos duela, Dios puede transformar eso malo, malo en algo bueno. Eso doloroso en algo bueno. No quita que siga siendo doloroso. No quita que siga siendo malo. Si a nosotros nos pasa algo terrible, alguien nos lastima, sigue siendo malo. Porque si alguien peca contra nosotros, sigue siendo pecado. Pero Dios tiene el poder de incluso transformar eso en algo que redunde en su gloria. Confianza en la palabra del Señor. Fíjense lo que les dice Pedro. No se sorprendan, hermanos, era necesario. La Biblia decía que iba a haber un traidor y le iban a dar la espalda. Y la misma Biblia dice, tome otro su lugar. Ya está, él perdió su lugar. Judas no está más con nosotros. No era de nosotros. Alguien tiene que tomar su lugar. Porque hay en Pedro una conciencia de la soberanía de Dios, la confianza que tenemos en la palabra de Dios. Hay una conciencia de la santidad de Dios. Y hay una conciencia también de que la misión está por encima de los hombres individuales. La iglesia está por encima de los hombres. La iglesia es de Cristo y está por encima de los hombres y sus intereses personales. Último punto. Caminar con el Señor implica hacer, actuar, movernos. Pero movernos en la dirección que Dios nos manda y a ser guiados por la sabiduría de Dios. Termina el pasaje diciendo, es necesario, así como fue necesario que Judas traicionara y otro ocupara su lugar, es necesario ahora que otro tome su lugar. Porque la iglesia no se termina con Judas. Con nadie se termina la iglesia. La iglesia es de Cristo. La iglesia, Jesús dijo, ustedes son mi iglesia y ni siquiera las puertas de la muerte, las puertas del infierno van a poder vencer a la iglesia. ¿Por qué? Porque Él la sostiene, no porque nosotros seamos nada. Es más, nuestra conciencia de ser nada nos hace fuerte porque en nuestra debilidad Dios y su gracia se perfeccionan. Pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, le dicen al Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Así que, primeramente, era necesario que el lugar de Judas fuera ocupado por otro. Era necesario. Tenía que haber dos. ¿Por qué Judas es reemplazado? ¿Porque se murió? No, porque rechazó al Señor. Y demostró, con su rechazo y su traición, que no era de los 12. ¿Por qué? Porque, aclaro esto por qué.
La Iglesia Católica sostiene que hay algo que se llama sucesión apostólica, que después de los apóstoles hubo otros apóstoles, y hay como una línea sucesoria. Y dicen que Pedro fue el primer apóstol, el primer papa, y que entonces esa línea a seguir. Ahora, ¿por qué Judas es reemplazado? Porque traicionó al Señor y dejó al Señor. El próximo apóstol en morir es Jacobo, y Jacobo no es reemplazado. Ya está. El Señor escogió 12 apóstoles. Y por eso es muy claro el criterio que se usa. ¿Para qué tiene que haber 12 apóstoles? ¿A quién le decimos que sea apóstol? ¿A cualquiera, al que hable más? No, hay requisitos claros. ¿Cuáles eran esos requisitos claros? Tiene que haber estado con nosotros desde el bautismo de Juan hasta la ascensión del Señor. Y tiene que haber sido testigo de su resurrección. Para poder ser elegido como apóstol, los candidatos tenían que cumplir esas condiciones. Haber sido discípulos del Señor durante todo el ministerio terrenal del Señor. Paréntesis. Conclusión obvia, necesaria y bíblica. No hay apóstoles hoy en día. No hay apóstoles. Los apóstoles tenían una autoridad. Cuando Jesús habló con los apóstoles les dijo: el Espíritu Santo les va a recordar a ustedes todas las cosas que yo les he enseñado. ¿Cómo lo hizo el Espíritu Santo eso? Ya vimos la historia nosotros. El Espíritu Santo inspiró a los apóstoles para que siguieran predicando el mensaje y ese mensaje quedara plasmado en lo que nosotros hoy llamamos Nuevo Testamento. Tac, terminó el Nuevo Testamento. No hay más revelación, no hay más autoridad apostólica. Nadie puede venir a decir: Dios me dijo que tenemos que actuar así, si no está escrito en la Escritura. No hay más apóstoles. Digo, busque en YouTube apóstol y le va a aparecer un listado impresionante de apóstoles. No son apóstoles, porque ninguno de ellos fue testigo del ministerio terrenal de Cristo. Paréntesis cerrado. Así que era necesario que Judas fuera restaurado, era necesario que fueran 12, como las 12 tribus de Israel, y era necesario que se cumpliera con esos requisitos, cosas que deberían llamarnos la atención. Sigue diciendo, ¿no? Dice, es necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Esos 2 cumplían con los requisitos. ¿Y qué hicieron? Antes de designar. Oraron. Volvieron a orar. Cuando arrancó el versículo estaban orando. Y ahora siguen orando. ¿Y a quién oran? Esto es un detalle, pero acá se nos evidencia la primera vez que los discípulos dirigen una oración al Señor. Al Señor Jesús. Están orando a Jesús, reconociendo que Él es Dios. Por eso dicen: tú, Señor, que conoces los corazones de todos. ¿Qué era lo importante? ¿Reemplazar a Judas? No. Que el que fuera a reemplazar a Judas fuera realmente el Señor. Por eso buscan la guía del Señor. Esto debería servirnos a nosotros para el día en que busquemos un pastor, por ejemplo. ¿Qué deberíamos hacer? Orar. Orar y tener claro los requisitos que tiene que cumplir esa persona. ¿Dónde están los requisitos? En la Escritura. La Escritura es clara. Porque a veces nosotros tenemos la tendencia a ser pragmáticos. Le falta esto, pero bueno. No. Dios es honrado cuando nosotros obedecemos. Cuando obedecemos su palabra. Muchas veces obedecer su palabra puede tener consecuencias que nosotros consideramos negativas. No solo en la elección de alguien, sino en todo. ¿No? Si yo en mi trabajo enseñara cosas con las que no estoy de acuerdo, quizá me evitaría algún problema. En realidad estoy hablando un poco de gusto porque jamás tuve ningún problema.
Y es algo por lo que yo doy gracias a Dios. Jamás, nunca me quisieron hacer enseñar algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Jamás tuve que hacerlo, nunca. Pero es probable que en algún momento, ya a esta altura, soy inimputable, digamos. Como que... No, pero con los chicos nuevos pasa mucho, que hay presiones. Y lo mismo en cualquier trabajo. Nada, a este no le hacemos boleta, lo pasamos por abajo. Qué sé yo. Un montón de cosas. Pero Dios es honrado cuando nosotros buscamos su guía, buscamos su dirección y estamos dispuestos a obedecerle. Es el Señor el que conoce los corazones, y es el Señor el que sabe quiénes son los suyos, y es el Señor el que llama. Es el Señor el que llama. Es el Señor que llama a aquellos a los que van a servirle, y es el Señor a aquellos que son sus hijos. Él llama. ¿Qué hacemos nosotros? Predicamos. Él llama. Él llama. Y a los que necesitan servirle, también Él llama. Último detalle en este pasajecito. ¿Cómo se decide cuál de los dos va a ser? Dice que echaron suerte. ¿Cómo se hacía? Una piedrita, se anotaba el nombre de cada uno, o sea, en una pusieron Barsabás y en la otra pusieron Matías, la revolvieron y tiraron, y la primera que cayó es la que salió. Y ellos confiaban en que así Dios manifestaba su voluntad. ¿Esto es normativo para la iglesia? No, nosotros no elegimos más. No, porque hay gente que... No. Pero lo entendemos más si vemos que en el Antiguo Testamento esto era una práctica muy habitual. Cuando había que decidir o escoger quién, se hacía así. Por ejemplo, cuando vemos a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, teniendo que entrar a ministrar en el lugar santísimo, la forma en la que se lo decidió fue así. Había en una bolsita, ponían varias piedras de un mismo color y una de otro color. Y tocaban, sacaban, y al que le tocaba, ese pasaba. Y confiaban en que el Señor estaba haciendo su voluntad incluso ahí. Nosotros no hacemos así. No es algo que la Biblia establezca como un patrón. Lo vemos acá y nunca más. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos que tomar una decisión? Si queremos caminar con el Señor, ¿qué hacemos? Actuamos, nos movemos, hacemos lo que hay que hacer. ¿Cómo? Teniendo la guía clara de la palabra de Dios y dependiendo de Dios en oración. Eso es lo que yo veo acá también. Porque una iglesia que camina con el Señor conoce la voluntad de Dios que se expresa en la palabra y hace todo lo que hace buscando la guía de la palabra. Actúa en dependencia del Señor como una expresión de obediencia y tiene una visión clara de la tarea que ha recibido. Termino. Al mirar este pasaje, nosotros vemos a una iglesia que se mueve, que trabaja, que hace algo, que está haciendo algo. Pero eso que está haciendo, lo está haciendo en dependencia del Señor, y esa dependencia se nota en que están dispuestos a obedecer lo que el Señor ha dicho y están buscando la guía de Dios en oración. Eso debería caracterizar a cada uno de nosotros como cristianos. Que en todas nuestras decisiones busquemos nosotros la guía de Dios. ¿Cómo? Orando, buscando la palabra. Que sean los criterios bíblicos los que los que nos ayuden a tomar las decisiones. Esa es la verdadera sabiduría. La sabiduría esa que dice la palabra, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Claro, cuando yo entiendo que yo dependo del Señor y que tengo que buscar la guía de Él y que esa guía se me ha revelado en la Escritura, yo tomo mis decisiones desde ahí y me muevo y camino desde ahí. Y así hace la iglesia. La iglesia depende de Dios cuando obedece a la palabra de Dios y cuando está en completa dependencia de Él a través de la oración. Amén. La oración y la sabiduría que nos da el Señor a través de la palabra son las que debieran guiar siempre nuestro caminar, nuestras decisiones y todo lo que hacemos. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, porque muchas veces a mí me toca tomar decisiones y a ustedes también. ¿Qué debería guiar nuestras decisiones? El temor del Señor, buscar la sabiduría del Señor, depender del Señor y querer glorificar a Dios en todas las cosas. Amén. Oremos.